y obviamente tiene que ver con el padre Mujica. Querido Seferino, muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Hola Gustavo. No, sí, espera que le están acomodando el micrófono. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Seferino? Muy bien. Querido Seferino, ¿qué te pareció el video de que convalidó el gobierno y que tuvo como protagonista al Tata Joffre, a la Braña y a la hija del capitán Viola? Mira, por un lado destaco el hecho de que por primera vez un gobierno nacional incorpora las voces de las víctimas de la guerrilla. En la voz especialmente de la hija del capitán Viola, asesinado en 1974 durante un gobierno constitucional del peronismo. Eso me parece importante y destaco ese hecho porque la verdad que hoy resulta vergonzoso no incorporar esas víctimas también. Luego está el tema de la polémica sobre las cifras, el uso que hicieron los kirchneristas de esa cifra y de las indemnizaciones, presuntas irregularidades que están siendo investigadas por la justicia, supongo, o por lo menos están en algún cajón de algún juez. Luego, claro, es como una memoria que se contrapone a la memoria kirchnerista, sería la memoria del gobierno de Milei frente a la memoria del gobierno de Néstor Kirchner. Y ahí ya me parece algo que, bueno, no va a ser sumado por la gente. Yo siempre prefiero las cuestiones históricas, porque las memorias son siempre parciales, memorias de grupo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Querido Seferino, hay discusiones que todavía se están dando. Por ejemplo, Victoria Villarruel y otros dicen por qué hay militares que, aun siendo condenados, siguen en la cárcel cuando tienen más de 70 años. Pero yo entiendo, corregime vos, que hay un fallo de la justicia que indica que así tiene que ser, ¿no? Mirá, fallo y la Cámara lo acaba de recordar. En ese sentido, el video de ayer oculta, digamos, lo que el kirchnerismo antes ponía en primer plano, que son los delitos cometidos durante la dictadura militar, ¿verdad? Este tema que vos decís de los militares y policías presos es bastante polémico porque sin duda hay quienes están bien presos, pero después hay otros juicios sobre los cuales Luis Alberto Romero, un historiador importante, hizo una serie de notas mostrando que hay juicios donde aparecen testigos que dicen lo contrario de lo que decían antes, y después prisiones preventivas para personas que están no 2, ni 4, ni 6 años en la cárcel, sino 8, 10, 12, 14, 16. Y también personas que son muy grandes y que están presos, que tienen más de 70, más de 75, más de 80 años. Entonces, toda esa cuestión es una cuestión compleja. Yo creo que en el gobierno hay voces fuertes como la de la vicepresidenta, pero también el presidente, que ya se han expedido sobre este tema, y es un tema que me parece que van a encarar fuerte. Ahora, Seferino, más allá del contenido concreto del video que se mostró ayer, que puede ser un punto alto en algún lado, un punto bajo en algún otro, pero de todas maneras el desafío cultural es enorme. Digo, después de 20 años de kirchnerismo, que el 24 de marzo pongan en circulación una versión contestataria del discurso hegemónico hasta ese momento, es algo que, bueno, Cambiemos ni soñó con hacer, ni mucho menos, ni creo que hubiera hecho en caso de haber ganado las últimas elecciones. Seguro, mirá, yo creo que lo destaqué al principio, es la primera vez que esto sucede y no se le puede achacar a Milei y a su gobierno de no ser valientes. Si algo no son, es precisamente no son cobardes. Y creo que es muy valiente dar a conocer esto desde el gobierno nacional. A mí mi temor es que quede en otra memoria, digamos, en un intento de un grupo de imponer una visión a todos, recortando aspectos de la realidad. Me parece muy bien sumar el tema de las víctimas de la guerrilla, que merecen también su reconocimiento simbólico, y yo creo que también material,
y denunciar irregularidades con el pago de indemnizaciones y mentiras, como la cifra simbólica de los 30.000 desaparecidos. Pero el problema que yo veo es que se quede en una lucha, digamos, de memorias. Ujú. Porque pienso, y esta es la culpa del kirchnerismo, obviamente, que este aniversario del 24 de marzo se ha convertido en un día fúnebre, como un día de muerte. Y viste esto de, nos deja en el pasado, pero continuamente. Supongo que, y espero que esto del gobierno sea una muestra valiente de que hay otra historia, y también que dé unos pasos para tratar de superar estas cuestiones. No va a ser fácil, ¿no? No, yo en algún sentido también siento lo mismo, ¿no? Es un loop que te lleva a todo el... Entonces, se vuelven a discutir cuestiones parciales, no se reconocen otras. Ya. A mí, igualmente, Ceferino, esto es una mirada obviamente muy personal y como personal parcial. A mí me parece que los equívocos comenzaron cuando el 24 de marzo de 2004 en la ESMA, Kirchner empezó a contar una historia forzada, sobreactuada. El primer sobreactuado son él y Cristina Kirchner, donde empezó a utilizar a los organismos de derechos humanos como un escudo protector ante cualquier ataque e incluso que incorporó la impunidad del gobierno. Y a partir de ahí fueron casi todos malentendidos, ¿no? Déjame agregar esto, Ceferino, Sí. discúlpame. Negando en ese discurso, además, lo que había hecho Alfonsín, la CONADEP, el Nunca Más, o sea, eso fue muy, muy escandaloso en su momento. Con ese equívoco Yo creo que tenés empezó. razón, Luis, yo creo que ahí empezó todo. Creo que de alguna manera era necesario este video, desde el punto de vista de que ya estábamos, y mucha gente, especialmente los que sufrieron en carne propia las guerrillas, por ejemplo, creo que necesitaban esto. Creo que mucha gente quedó satisfecha y contenta por eso, y yo respeto eso y me parece muy necesario. Claro. Creo que el 24 de marzo lo hemos agotado en estos tironeos funestos y fúnebres. Creo que deberíamos, a mí me gusta más la fecha del 10 de diciembre porque es la recuperación de la democracia. Octubre, ¿no? Octubre, pero el 10 de diciembre mejor todavía. Sí. Claro, pues es una elección, pero el 10 de diciembre es algo que nos empuja para adelante, y es el Día Internacional de Respeto a los Derechos Humanos, ¿no? Claro. No sé. Y en ese contexto, Ceferino, ¿qué es Mujica, tu último libro? Confieso que lo tengo marcado para leer, estoy terminando de leer la novela de Jorge Fernández Díaz, Cora, me quedan las últimas páginas y lo tengo apartado para leer. ¿Por qué es importante conocer la vida del padre Mujica? Bueno, el padre Mujica fue una personalidad, un cura, el padre Carlos Mujica, que atravesó los 60 y los 70, y yo creo que permite conocer bien qué pasó en esos años donde había tantos deseos de cambio social y revolución, no solo en la Argentina, que atravesó a todos los argentinos, a todos los partidos, a la Iglesia Católica y demás, y aún en sus equívocos, que fueron muchos, nos muestra qué pasó con él y con tantos jóvenes. Él al principio es un chico rico, bien, digamos, muy elegante, que decide hacerse cura y va a servir a los pobres, y se radicaliza y se hace peronista y está muy cerca de las guerrillas y le da mucho aire a Montoneros en sus inicios. Luego se hace más peronista y como Perón utilizó a los montoneros para volver al país una vez vuelto Perón, también él participa decisivamente en el reclamo a Montoneros para que deje las armas. Obviamente los montoneros no lo escuchan, matan a Rucci. Ahí se pelea Mujica con los montoneros, con Firmenich, que había sido su discípulo en Acción Católica, y promueve una división muy importante en Montonero, que lo enfrenta definitivamente con Firmenich. Lo asesinan el 11 de mayo del 74 en la vereda de la iglesia donde acababa de dar la misa. Fue un asesinato muy conmocionante porque era una de las personas más famosas de la Argentina. Está claro quiénes lo mataron, ¿no, Ceferino? Todavía yo creo que hay dos hipótesis. El kirchnerismo inventó todo un desarrollo de la investigación judicial con el juez Norberto Yarvide y les dio como resultado lo que querían, que era que Mujica fuera acribillado a balazos por la AAA. Yo discuto esa hipótesis, pero
dejo abierta la posibilidad de que haya sido la AAA, si bien en los últimos días las denuncias del propio cura eran contra Montoneros y específicamente contra Firmenich y la plana mayor de Montoneros. Es una situación diferente a mi libro sobre Rucci, donde encontré testimonios y documentos que clarificaban la autoría de Montoneros. En este caso, eso no lo pude hacer. Lo que sí analizo bien el contexto, los puntos débiles y fuertes de cada una de estas dos hipótesis. En todo caso, fue un asesinato de grupos extremos del peronismo a un cura hiperperonista, ¿no? Querido Seferinino Rato, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, saludos. Seferinino Rato, periodista, un gran periodista y escritor, sobre todo sobre los años 70, contándonos de qué trata su último libro, Mújica. Un par de títulos de